El Ministerio Internacional Emaús, la Casa del Fuego, presenta Hacedores de Historia. This song is for all the history makers. La Biblia dice en Mateo capítulo 16, vaya al libro de Mateo capítulo 16, en el versículo 18, dice, vamos a leer desde el versículo 13. ¿Por qué Dios habla de las llaves del reino? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor quiere hablar de estas llaves? ¿Cuál es el asunto, hermano, de hablar de esto? ¿Por qué tenemos que hablar nosotros acerca de esto? La Biblia dice en el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Usted es el 14. No, todos juntos a la voz de 3. 1, 2 y 3, el 14. Y Jesucristo les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Todos otra vez, otra vez. 1, 2, 3, fuerte. ¿Quién respondió, hermano, esa pregunta? Y los demás discípulos no dijeron nada. El versículo siguiente dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, ¿no? ¿Y qué le dijo? No, que esto no te lo reveló, dice, esta es una revelación que vino del cielo. No es de carne ni sangre, sino una revelación del cielo. El versículo 18 que le dice, otra vez, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Todos el 19. Digo, ¿a qué le dijo, hermano? ¿Le dijo Simón o le dijo Pedro? Cuando Jesús le responde, ¿qué cosa le dice? Primero le dice, Simón, ¿no? Esto no te lo reveló carne ni sangre. Y después le dice, Dios, hermano, le cambia su nombre. Cada vez que tú recibes una revelación, tú recibes un nombre de Dios, un nombre nuevo de Dios. Cada vez que tú recibes una revelación de parte del Padre, tú vas a recibir un nombre nuevo. Yo no sé cómo Dios te llame a ti, pero cada vez que tú recibas una revelación, tú vas a recibir un nombre nuevo. Porque con el nombre nuevo que tú tengas, esa revelación se va a manifestar en tu vida. Dice el versículo 9, a ti te daré, diga conmigo, y a ti te daré. Diga fuerte, y Dios me dará las llaves del reino, y todo lo que ate en la tierra, diga, todo lo que permite en la tierra será permitido en los cielos, y todo lo que no permita, y todo lo que no permita no en la tierra no será permitido en el cielo. Fíjese, hermano, el Señor le dice que esas llaves le han sido entregado a Pedro. Esas llaves han sido entregado a los discípulos del Señor. Esas llaves le han sido entregado a los apóstoles. La primera llave que nosotros aprendimos es la llave de la llave de David, que era la llave de la adoración, que tiene que ver con la llave de la obediencia.
La semana pasada hablaron de la llave de la oración, que es la llave de la intimidad con Dios, de conocer a Dios. Y hoy quiero hablarles acerca de las llaves de la prosperidad. Pero fíjese, hermano, le dice el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. Versículo 18, vamos al versículo 18. Yo también te digo, Pedro, yo también te cambio tu nombre, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? ¿Sobre la roca de Cristo? ¿Sobre Pedro? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hermano, está hablando de la revelación que le ha sido manifestada a Pedro. Sobre esta revelación que tú has tenido, edificaré mi iglesia. Ahora, yo le quiero enseñar esto, porque la palabra iglesia viene del griego eclesía. Y Dios no quiso, hermano, establecer una iglesia. Esta es una traducción griega. ¿Sabe qué significa eclesía? Un grupo de personas. Eclesía dice, en el concepto de la teología, dice un grupo de personas llamados afuera. No tiene sentido. ¿Sabe lo que la traducción correcta significa iglesia, hermano? Es un consejo de ministros. Un grupo de personas reunidas para gobernar. Podríamos decir un congreso o una constitución. Un constituyente podríamos llamarle nosotros en democracia. Es el grupo, hermano, de gente que toma decisiones políticas en un reino. La palabra iglesia, nunca Dios quiso hacer una iglesia. Lo que Dios estaba diciendo, voy a establecer un consejo de gobiernos. Voy a establecer un consejo de ministros para dirigir políticamente mi reino. Eso estaba diciendo. Iglesia es lo que significa eso. Y Dios le dijo, sobre la revelación que tú tienes. ¿Cuál era la revelación de Pedro? ¿Cuál fue la revelación de Pedro? No, vamos, lea 18 y 19. ¿Cuál es la revelación de Pedro, pastora? ¿Cuál es la revelación de Pedro? Pastora Isabel, ¿cuál es la revelación de Pedro? Elías, ¿cuál es la revelación de Pedro? ¿De Jesús? ¿Qué revelación sobre Jesús? ¿Sabe qué significa el Cristo? También es otra palabra griega. Le estaban diciendo, tú eres el Mesías. En otras palabras, le están diciendo, tú eres el Rey. ¿Saben qué cosa? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Tú eres el Rey de este reino. Le estaba diciendo, hermano, porque la palabra Cristo es una palabra griega y hay muchos Cristos. Pero la palabra ahí es, Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Yeshua HaMashiach, el Mesías Rey de Israel. Tú eres el Rey, le dijo así, tú eres el Rey. Pero le dijo, tú eres el Rey, el que ha sido enviado, el Hijo de David. Eso es lo que le estaba diciendo Pedro. Y luego le dice, sobre esa revelación que tú conoces que yo soy Rey, voy a hacer un consejo de ministros, voy a hacer un consejo de gobierno para dirigir los destinos de esta nación. Entonces la iglesia, la gente ha pensado que iglesia es un lugar donde nos reunimos para alabar a Dios. No, hermano, era un consejo de gobierno que tomaba decisiones políticas en un reino. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Por eso, usted no es parte de una religión. Levante su mano, diga conmigo, por eso, diga conmigo, por eso. Por esa razón, yo no soy parte de una iglesia. Yo soy parte de un consejo de gobierno. Yo no tengo una religión. Yo soy parte de un pueblo. Usted es parte del pueblo de Israel. Y si usted está en las cosas de Dios, es parte del consejo de gobierno. De tomar decisiones políticas, de direccionar, hermano. Por eso, hermano, cuando la iglesia se apartó y nos enclaustraron para no entender eso, nosotros perdimos la perspectiva de por qué estamos aquí. Sobre esa revelación. Ahora, para que tú puedas caminar sobre esa revelación, Él te ha dado llaves.
¿Por qué necesitas llaves? Porque en este reino hay un conflicto, hermano. No le llamaría conflicto externo. Las tinieblas con la luz. Y para tú acceder al reino de Dios, tú necesitas llaves. Y la llave principal, le decía la semana pasada, hace 2 semanas, es la llave de adoración, que esa llave te va a dar acceso al reino. Y el reino tiene muchas puertas, muchas, hermano, muchas cosas que Dios nos ha dado. Por eso Él no dice una llave, Él dice te voy a entregar. El versículo 19 le dijo a Pedro, te voy a entregar ¿qué cosa? ¿Qué le va a entregar? ¿Cuántas llaves tenemos? Hay muchas llaves. Hoy quiero enseñarle de 7 llaves. La primera le dije la llave de David. La Biblia habla de la llave de David. Ahí la Biblia habla de la llave de la oración, porque dice la palabra, toca y se abrirá. ¿Por qué él considera la oración una llave? Porque dice, si tú tocas, se te abrirá. Si tú llamas, se te responderá. Entonces, hermano, ¿para qué nos ha dado Dios estas llaves? Diga conmigo, para desatar bendición. Diga fuerte, yo tengo las llaves del reino para vivir y desatar bendición, para retener bendición. Esa llave te va a dar acceso a desatar una bendición o a retenerla. Porque la Biblia dice, todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Por eso, mi amado, cuando nosotros debemos entender que somos responsables, Dios te está haciendo responsable. Tú no puedes decir, si Dios quiere que me bendiga. Tú no puedes decir eso. Si es la voluntad de Dios, no. Él te ha dado una llave para que abras puertas. Hermano, cuando tú tienes sed y vas al caño, al grifo, a la pluma, no sé cómo le llaman ustedes, y tú pones tu vaso y sale solito el agua, hermano. ¿El agua sale solita? ¿Sale solo el agua? Le pregunto, ¿sale solo el agua? ¿Qué tiene que hacer? Diga conmigo, abrir. Diga fuerte, abrir. Tú no puedes recibir nada si tú no abres. Aquí hay una palabra de revelación. Dice, todo lo que tú abras en la tierra, o todo lo que tú cierres en la tierra, será cerrado en el cielo. No te quejes. Si hay algo que tú no tienes, es porque no has querido abrirlo. Si hay algo que tú no has alcanzado, es porque no has querido abrirlo. Porque Él dice, te daré una llave, y con esa llave vas a abrir lo que necesites, y vas a cerrar lo que te está lastimando y lo que te está destruyendo, lo que está siendo una maldición para tu vida. ¿Cuántos hemos dicho, estoy cansado de esta situación? Alguien ha dicho, yo estoy cansado de esta situación. ¿Alguien ha dicho eso? Pero tú estás viviendo eso porque tú quieres. Porque dice la palabra que Dios te ha dado el poder de cerrar esa situación. Ahora, ¿cuántos estamos necesitados de muchas cosas? Entonces Dios te ha dado el poder de abrir para que suplas tu necesidad. Por eso, hermano, nuestra vida en el reino va más allá del ministerio de liberación, de atar al diablo, porque la gente ha usado generalmente este pasaje para atar a los demonios. Este pasaje se usa para el ministerio de liberación, hermano. No, vamos a atar a los demonios y nunca desata a la gente de bendición. Cada vez que ore por una persona y diga, en el nombre de Jesús, ato todo espíritu demoníaco. También, hermano, después de orar diga, y desato bendición. Y no solamente tiene que ver con el ministerio de liberación, sino, hermano, esta palabra está conectada a las llaves que Dios te ha entregado. ¿Está aquí esta noche, esta mañana? ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo?
El reino está conectado a puertas. Por eso, hermano, este versículo nos hace responsable. Dice, cuando tú quieras una bendición vas a tener que soltarla. Y cuando tú no quieras una situación en tu vida vas a tener que retenerla. Por eso, así que no solamente soy el causante de que Dios me abra los cielos. Hermano, dice la palabra que ya Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. ¿Qué pasaría? Esto pasa muchas veces. ¿Cuántos tienen un tanque de agua en su casa? Los que tienen un tanque de agua se llena el tanque de agua. Ahora, eso se va. ¿El tanque de agua para qué sirve? Cuando no tienes agua para usarlo, ya, tienes tu tanque de agua y de repente se va el agua y tú estás muriendo de sed. Porque tú pones tu vaso y no sale, y dices, no sale. Vas, metes el vaso, no hay agua, no hay nada. Dile al que está a tu lado, no le diga burro, dile cabezón, abre. Abre, dile, abre cabezón, dile. Abre la llave, cabezón. ¿De qué estás peleando con Dios? Hermano, la Biblia dice, tu tanque de agua está en tu casa. Dice esta palabra, no habla de demonios aquí, hermano. O habla de demonios, Pastor Isabel. Este pasaje está hablando de las llaves del reino que Dios le iba a dar a su iglesia. No, hermano, a una congregación como nosotros, que la teología nos dio a entender que es una iglesia. Al consejo de ministros que están entendiendo, hermano, que han sido puestos en una localidad, en una ciudad, para gobernar, para dirigir los destinos, hermano, de una nación. Esas llaves, dice la palabra, dice, lo que tú cierres, dice, en la tierra, el cielo también lo va a cerrar. El tanque se va a cerrar. Lo que tú abras, cuando tú abras el tanque se va a abrir en el cielo. No culpes a Dios. Tú eres responsable de abrir las puertas, de desatar bendición y de atar la bendición a una persona, hermano. Por eso cuán importante es en la reunión que nosotros tenemos que tú te acerques a alguien y le desates una bendición a esa persona. ¿Por qué? Porque tú eres responsable de desatar esas bendiciones. Yo les estaba diciendo a la iglesia en la mañana de que nosotros muchas veces, hermano, si nosotros no podemos disfrutar del reino si no entramos en el reino. Y Dios nos dijo, entra a la iglesia. Juan capítulo 3, mire lo que dice. Jesús, un Nicodemo era un religioso. Nicodemo, hermano, sabía de Torá, no era un impío. El tipo conocía, a los 13 años debieron ellos se memorizaban los 5 libros de la Biblia. Luego tenían los profetas. Él le dice a Señor, capítulo 3, versículo 5, Jesús le pregunta, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dice en el versículo 5, el que no nace del agua y del espíritu, ¿a dónde? ¿A la iglesia? ¿A dónde quiere que tú entres, Dios? Nicodemo tenía, hermano, un montón era religioso. Era como el pastor Carlos Maraví, tenía mucha Biblia. Pero, hermano, él se da cuenta que su conocimiento no le daba. Y va donde Jesús y le dice, ¿qué necesito yo para ser salvo? Y le dice,
Si tú no naces del agua, no puedes entrar en el reino de los cielos. No dice la iglesia, no dice, no puedes convertirte en evangélico, no. Está hablando del reino de Dios. Entonces, por eso es que es importante, hermano. Ahora, en el reino de Dios hay varias áreas. Hay varios departamentos. Es como tu cuarto. Yo le dije en la casa, ¿no? Hay varios cuartos, ¿no? En un cuarto están guardadas las finanzas. En un cuarto está guardado el dinero. Si tú lees la Biblia, todos los hombres de Dios eran prósperos. Hermano, no crea que Jacob era misio. Pasaron procesos, pero toda su vida no han sido pobres. Dice la Biblia que Abraham tenía 318 siervos nacidos en su casa. 318 siervos. Levanten la mano el que tiene un siervo en su casa. Un siervo es un empleado, vamos a decir, un empleado. ¿Tiene? ¿No? Nadie tiene. 2 empleados tendrán tal vez. O 5 deben tener empleados. Tenía 318 empleados. Ponle 1,000 soles a cada empleado de sueldo. ¿Cuánto tendría que tener Abraham de presupuesto para pagar sus 300 empleados mensualmente? Hermano, ¿cuánto tendría Abraham? Yo le pregunto a usted. 300,000 soles solamente para pagar sus empleados mensuales. Jacob, hermano, David, dice David que él sacó, hermano, el más rico de la tierra no fue Salomón. Salomón fue el heredero más rico de la tierra, porque quien le dejó el oro, la plata para la construcción del templo fue su padre David. Dice la Biblia, hermano, en el capítulo 25 de Crónicas, dice que Moisés le dice al pueblo, ya no traigan más, porque demasiado hay, dice. Imagínate, algún día nosotros en la iglesia diremos eso. Ahora estamos misios, dice la hermana Judy. Por eso anda tomicia ella. Por eso entonces, hermano, ¿qué pasa? Dios quiere que tú disfrutes de la prosperidad, de la abundancia económica. Dice la palabra que el Señor le dio la llave. Jesús reprendió a los que tenían la llave y no lo utilizaban. Fíjate, hay gente que tiene esa llave y no la utiliza y les llama la atención Jesús. Mire, vaya conmigo a Lucas capítulo 11, versículo 52. Se enoje porque hay gente que tiene una llave y no le abre, ni él entra ni deja entrar a nadie. Parece el perro del hortelano. Hay gente así, hermano, que teniendo para comer, él no come ni le deja comer a otra persona. Que quiere controlar, se llama manipular, se llama espíritu jezabélico, hermano. Desde ahí comienza eso. Quiere controlar. Lucas 11:52, mire lo que dice. Hay una llave mira, acá hay otra llave, por eso Dios se molesta. Léanlo todos juntos. A la 1, a las 2 y a las 3. Miren esta otra llave, dice la Biblia. Léalo fuerte. ¿Quién tenía la llave de la ciencia? ¿Quién tenía la llave de la ciencia? Hermano, una cosa es la ciencia y otra cosa es el conocimiento. Porque hay otra llave llamada la llave del conocimiento, lo vamos a estudiar la próxima semana. ¿Quién tenía la llave de la ciencia? ¿Quién tenía la llave? Ahí dice, hermano, y está ahí, yo lo estoy preguntando, hermano, de su sabiduría no lo estoy preguntando, ahí está escrito. ¿Quién tiene la llave de la ciencia? No, otra vez, ¿quién tiene la llave de la ciencia? Según la Biblia, mi amado,
Recuerde que su cabeza no está para peinar, también para pensar. Otra vez, ¿quién tenía la llave de la ciencia? Fuerte, hermano, ¿quién tiene la llave? Ahí dice, hermano, ¿quién tiene la llave de la ciencia? Diga, los intérpretes de la ley. Y ellos, ¿por qué tenían la llave de la ciencia? Porque ellos, hermano, conocían la Torá, interpretaban la ley. Pero ¿sabe qué cosa? Muchas veces ellos no le decían la verdad a las personas. Usted ha encontrado gente que dice, no, yo no le voy a enseñar a esta persona porque si no, me va a superar, dice. No le voy a enseñar a esta persona porque, ¿qué tal me quita mi puesto de trabajo? Yo vengo, y a mí me molesta, hermano, porque yo vengo de una iglesia donde había líderes y desarrollábamos, qué sé yo, pero los pastores no querían darnos la oportunidad. Aquí hay que amenazarlos de muerte para que hagan algo. Porque si tú le das una responsabilidad, no quieren, no sabemos, no podemos, no tenemos. Estos intérpretes de la ley tenían la llave de la ciencia. Y Dios, y mira lo que dice Jesús. Le dice, ni tú entras, ni dejas entrar. Vaya conmigo a Mateo 23, versículo 13. Estos hombres sabían, hermano, cómo entrar al reino de los cielos. Imagínate, el fariseo sabía cómo entrar al reino de los cielos. Wow. Dice Mateo 23:13. Todos juntos, Mateo 23:13. Léalo fuerte conmigo, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Cómo, hermano, estos fariseos sabían entrar al reino de los cielos? Yo le dije, ¿cuál es la llave maestra? ¿Cuál es la llave maestra? Y el nivel más alto de adoración, ¿qué cosa es? ¿Obediencia a qué? ¿Obediencia a qué? Ellos sabían la palabra. Ellos conocen la Torá. ¿Qué se hace para entrar en el reino? Sencillo, ¿qué se hace entrar para el reino? ¿Qué se hace para entrar en el reino? Si tenemos la llave, ¿cuál es la llave? ¿Cuál es la llave? La obediencia. ¿Y qué se hace? ¿Obediencia a qué? ¿Obediencia a qué? Ya. ¿Y cómo se entra? Obedeciendo la palabra. Y entonces le dice, hipócritas, fariseos, escribas. No entras tú, no obedeces la palabra. Y tampoco dice, no le dejas entrar a otras personas. Porque, hermano, enseñaban cosas que Dios no había enseñado. Una de las cosas, ¿saben qué decían? Por ejemplo, dentro de las leyes de los fariseos dice que en la mañana te tenías que levantar y levantar de la cama con el pie derecho. En serio, en serio. Y no puedes levantarte con el pie izquierdo, dicen. Decían, hermanos, que tú para comer tenías que lavar el exterior y el interior del vaso. O sea, eran pulcros. Pero habían hecho, hermano, leyes, doctrinas humanas al que Dios no había mandado. Por ejemplo, el Shabbat, ellos dicen, si tú caminas 20 pasos el Shabbat, ya rompiste la ley. Eres digno de muerte. Por eso le dicen a Jesús, ¿cómo sanas a esa mujer en sábado? No vale tu sanidad. Que sinvergüenza se habían vuelto, hermano. O sea, ellos lo habían distorsionado la verdadera palabra. Y Jesús le dice, ¿acaso en sábado, si tu buey se cae, acaso no lo rescatarías? Dice, sí, viste que eres un hipócrita. A tu buey sí, hermano, como ahora la gente, ¿no? Salvemos a los perros, a los gatos, ¿no? Sí, pero a ver si le dan de comer a un niño de la calle. ¿En serio? Ellos quieren salvar gatos. Y yo no estoy en contra, hermano, de salvar a los gatos y a los perros. Pero ¿eres incapaz de ayudar a los niños? ¿A la gente pobre?
Hay gente que prefiere darle comida a un perro que ayudar a una persona que tiene necesidad de comida. ¿De verdad, hermano? Es la nueva corriente hoy. Salvemos al planeta, pero le importa un comino a su prójimo. De verdad. Por eso Dios lo llama fariseos y escribas hipócritas. Porque dices que quieres ayudar, pero a quien tu prójimo que está más cercano a ti, tú no le haces nada. Está aquí, hermano, esta mañana. Entonces, Jesús, levanta tu mano, diga: Jesús me está diciendo, soy responsable de si algo está atado en mi vida, es porque lo he dejado así. Diga conmigo: soy responsable si algo lo he desatado en mi vida y en la vida de las personas, porque yo soy responsable. Entonces, si algo no te gusta, desátalo. Si algo tú necesitas algo, desátalo sobre tu vida. Y si algo tú no lo quieres, átalo. ¿Qué es una maldición? ¿Qué es una maldición? Maldecir. ¿Qué es? Desear mal. ¿Qué más? Yo le enseñé que la maldición es un espíritu. Dice la palabra que la maldición nos alcanza. Párate, mami. Y alcánzame. Ven, alcánzame. Tienes que alcanzar. Hermano, una cosa inerte no te va a alcanzar, no te va a seguir. Pero un espíritu te va a buscar y te va a encontrar. Y cuando te alcanza, te va a atacar. Por eso dice la Biblia, tenga cuidado. La gente dice, no, Dios conoce. He usado mi diezmo para la pachamanca de mi cumpleaños. Dice, no. Bueno, ya, Dios sabe, dice, ¿no? La Biblia dice, maldito con maldición. Fuerte es esta palabra. Tú le abres una puerta, hermanos, a los demonios. Por eso una persona no se mete en una cosa, no ha salido de esto cuando se revienta en otra situación. No ha salido esto. Por eso dice, hermano, porque dice Dios, la nación de Israel había robado a Dios. Ahora, ¿por qué la nación le robó a Dios? Porque los sacerdotes que tenían que decirle a la nación se quedaban callados. No, mi pata, no, si le íbamos, no se va a enojar conmigo y no quiero que me ponga trompa de elefante. Yo, no, ya que Dios le hable. No, yo como sacerdote necesito enseñarle a la iglesia. Y tengo que decirle, mira, me trae su oveja, ¿no? Me trae, la pastora Raquel me trae una oveja, todo ciega, toda manca, ¿no? Y yo, bueno, como es mi amiga, ya le doy a Dios, ¿no? No le digo nada, es que no quiero que se moleste conmigo. La gente que quiere servir a Dios, hermano, más va a valer ¿qué piensa Dios de ti que lo que la gente cree de ti? Hoy los hombres de Dios le dicen cuánta barbaridad en el internet, pero tú tienes que seguir compartiendo la palabra de Dios aunque las personas se enojen. Porque aquí había responsabilidad no solamente de Israel, sino los primeros responsables eran los sacerdotes, porque ellos le permitieron al pueblo de Israel haber hecho eso. El siguiente versículo, mire, dice. El siguiente versículo dice, traigan vuestros diezmos, le dicen, ¿no? Y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová. Y yo, ¿qué cosa va a hacer Dios? ¿Qué 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 va a hacer Dios?
hermano, va a abrir. Por eso es que, hermano, el dar al Señor nuestros diezmos es como esto se convierte en una llave. La puerta de las bendiciones, tú haces el huequito y entra y abre. Y entonces entras y disfrutas de la bendición. Pero si tú no entiendes eso, no, pero entonces vas a vivir en el reino de los cielos, hermano, con necesidad, con escasez. Y no solamente dar los diezmos, sino tú tienes que pedirle sabiduría a Dios. Porque, hermano, Jacob, ¿no? Labán lo engañó, pero Dios le dio sabiduría. Y Dios lo prosperó. Entonces, dice la palabra, ¿qué es lo que abre la ventana de los cielos? Diga conmigo, el dar. Lucas 6:38. El dar, hermano, es una llave de bendición. El dar es una llave de bendición. Dice Lucas 6:38. Dad y se os dará. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, así te van a medir. Hermano, Dios nunca te va a dar como tú le has dado, porque Dios es generoso. Si tú le das una taza de agua a Dios, Dios va a traer y te va a traer un hoyón de mondongo. En serio. Porque nunca lo que Dios te devuelve es igual de lo que tú siembras. Cuando tú siembras una papita en la tierra, ¿tú recoges otra papita grande? Los que tienen en agricultura, ¿cuántas papas generalmente se cosechan? Nick, Jairo, ¿cuántas papas más o menos se recogen? De 6 a 8 por cada Eso es en la papa. ¿Sabes? ¿Has contado cuántos granos de maíz hay en una mazorca, hijo? Hermano, en una mazorca hay desde 300 a 500. Perdón. Entre 100 y 200 granos de maíz, dependiendo del tamaño. Y lo que tú siembras es uno. Por eso va a ser importante que usted aprenda ese principio. Dios, hermano, va a retribuirle. Mira, esto es una palabra de verdad de Dios. Dios te va a retribuir todas tus semillas, todo tu trabajo, todas tus siembras, todo tu esfuerzo que tú has hecho. Dios te lo va a retribuir, de verdad. Y te vas a gozar en el Señor. Si yo hubiera escuchado esa palabra, hubiera aplaudido, me hubiera alegrado, hermano, de verdad. Porque mucha gente en este ministerio no solamente ha dado recursos, sino ha dado su trabajo, su tiempo, su juventud, hermano. Yo le confieso, le comento, cuando yo vine al ministerio, aprendí, mi mentor me enseñó algo. Dice la palabra, que léalo en casa, dice la palabra que el Señor llamó a su viña a unos trabajadores. Fue, hermano, unos trabajadores y les dijo, ¿quieres venir a mi viña? Y ellos le preguntaron, ¿y cuánto me vas a pagar? Y yo le dijo al Señor, te voy a pagar lo justo, que es un denario, te voy a dar un... el trabajador le dijo, dame un denario, porque así pagan. Yo te voy a dar un denario. Ve a trabajar. Y se fueron temprano a trabajar. Después fue al parque y encontró gente, estaba ahí y le dice, anda a mi viña. Después fue a las 3 de la tarde y le dijo, vayan a mi viña y te daré lo que es justo. Encontró uno, hermano, a las 5 de la tarde, porque a las 6 se terminaba el trabajo, y a las 5 le dice, anda a mi viña y te daré lo que es justo.
Y entonces, hermano, cuando termina, 1 hora había trabajado esa persona. Y termina todo el trabajo y le dice, comienza de los postreros hasta los primeros. Al que ha entrado a las 5 de la tarde, ven, llámalo. Y fue y le pagó un denario. Entonces el de las 8 se sobó la mano y dijo, contra, a mí me va a tocar 12 denarios desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde trabajado. Cuando le llegó su turno, le dio un denario. Y él se molesta y le dice, pero ¿por qué me estás pagando? Pero es que tú me dijiste, tú querías que yo te pagara un denario por servir en mi viña. Aquí está, yo no estoy haciendo mal. Pero a ese, ¿por qué tú le diste un denario por 1 hora? Es que él nunca me preguntó cuánto yo le iba a pagar. Y yo le dije que iba a ser un denario. Yo le dije que iba a hacer lo que fuera justo. Y para mí, justo es pagarle por 1 hora un denario. Pero como tú conveniste conmigo, porque tú me dijiste que yo te pagara, aquí está tu denario, yo no te hago mal. Y se fue. Y mi mentor me enseñó algo, hermano, que a mí me hizo llorar mucho, ¿no? Cuando Dios me llama al ministerio, yo conozco a Isabel en una iglesia en San Lorenzo, la pastora Isabel. Y comencé a buscar a Dios y comencé, hermano, a predicar en las alturas. Yo dejé el ministerio, mi trabajo, porque Dios me había amado, me había perdonado, me había dado una oportunidad. Tenía muchos planes en mi vida. Al punto que yo estaba también, antes de casarme con su pastora, yo me iba a casar con otra persona. Se terminó esa relación. Y yo fui a servir al Señor. Y le dije, no me des nada. No quería casarme tampoco. Porque decía, ¿qué le voy a dar a esa persona? ¿Cómo voy a sostener a mis hijas? ¿Cómo voy a sostener una familia? Voy a servir solo. Dormiré donde sea, comer. Porque mi pensamiento era, los pastores de ese tiempo que conocemos, hermano, eran pastores en necesidad, en escasez, en pobreza. Esa es la palabra. Vivían en miseria. Y yo, hermano, pensé que así sería mi vida. Yo me preparé mentalmente para eso. Yo dije, no, si esto es el ministerio, no importa, Señor, yo voy a ir. No conocía el glamour, hermano, de Cash, de Hilson, ¿no? La luz, no sabía de eso. Yo conozco eso. Mi mente era esas iglesias pequeñas, de donde yo vi a mi madre también ayudar a su pastor. Ese era mi pensamiento. Nunca le dije, Señor, dame tanto, ni nada. Y yo aprendí una cosa, que Dios es justo. Yo dije, Dios es justo. Puedes pasar un momento, como decía Pastor Isabel, un momento de necesidad. Pero Dios nunca se va a quedar con lo que tú has hecho por Él. La Biblia dice, tú nunca prenderás el altar de balde. En otras palabras, nunca vas a servir de balde. Nunca, hermano. Porque nunca se va a quedar con lo que tú le has dado a Dios. Tú le has dado tu servicio, tu vida, tu juventud. Él te va a recompensar. Él te va a recompensar. Cuanto menos lo imaginas. Yo le decía a la persona, cuando alguien me dijo, pastor, está un poco enojada. Y me dice, no, pero pastor, me he dado cuenta que no tengo nada, me dijo así. Y dije, no digas eso, le dije. Tiene el Espíritu de Dios. Perdóname, yo no te puedo llevar a mi casa. Yo me hubiera comprado una casa, pero no te puedo llevar porque mi objetivo no era eso. Mi objetivo era cumplir un sueño de Dios. No estaba enfocado en comprarme una casa. No estaba enfocado en comprarme un auto de último modelo. Por eso usted no va a ver a mí afanado por esas cosas. Pero yo soñé un día la bendición que Dios me iba a dar. En un sueño yo lo vi. Y yo no le sirvo por eso. Hoy tenemos, hermano, 10 años por delante tal vez para un llamado de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren prosperar abundantemente? Tienes que tener una visión. Porque ¿cómo Dios te va a abrir la puerta de las bendiciones si tú no tienes una visión? Ahora, cuando te digo de visión, no te hablo solamente de un ministerio, sino
ten la visión de una casa grande para ti. Sueña con una casa grande, con una casa hermosa. Eso no está mal, eso no está pecado. Sueña con cosas que Dios te va a dar, porque la gente que ha crecido y ha madurado sabe pedirle a Dios. No está mal pedir. A mí me enseñaron que no debería pedir, y no es verdad. Hasta que yo vi un dibujito y me chocó a mí. En un dibujito, un niño, el papá está sentado leyendo su periódico y su hijo viene chiquito de 10 años, 5 años, 7 añitos, y se arrodilla ahí. Le dice: oh, altísimo, oh, amadísimo Padre celestial. Y su papá mira y dice: ¿qué te pasa? Le dice: oh, soberano, ¿qué quiere? Le dice: cómprame una pizza. Le dice. Él dice: párate, hijo. Le digo: no tienes que hacer eso, cómprate la pizza. Es que hago eso porque yo te veo así orándole a Dios, le dijo así. Y como tú dices que Él es tu Padre, yo debo ser así, ¿no? Y a mí me chocó, hermano, ese chiste me chocó. Me dio una bofetada a mí en la cara. De verdad le confieso. Porque no tenemos una relación con Dios como si fuera tu Padre. Puede que tú hayas tenido un papá malo o una mamá mala, ¿no? Yo no, porque hay papás que dicen: no, yo he pasado así, tú también te tienes que remangar. Dos extremos, ¿no? Este lo hace sufrir y el otro lado, hermano, le da todo, ¿no? Y a veces no saben ni siquiera valorar. Usted tiene que tener un punto medio. Es bueno enseñarle a las personas que las cosas sirven, tienen valor, que se las tienen que ganar. Pero usted no le puede retener las cosas. Yo siempre he dicho: Dios no te va a dar lo que tú no puedes manejar. Ayer hablaba con una discípula y yo le decía: ¿estás dispuesto a llevar esa cruz? Le decía. Porque depende de nosotros, hermano, lo que queremos tener en la vida. Si usted quiere ser mártir, yo le felicito. Pero el único martirio que yo acepto es la cruz de Cristo. No la cruz de una persona. No la cruz de gente que se convierte, hermano, en un lastre para ti. Usted tiene que tomar una decisión en la vida. Y a mí Dios me habló claramente. Por eso yo le digo: cuando nosotros venimos al Señor, cuando yo le hablo de finanzas, no le hablo de dinero. La llave de la prosperidad es consecuencia de una relación con tu Padre. Porque si Él te diera dinero y no tienes relación con Él, te pierdes. Porque yo lo he visto, gente que ha prosperado y ya se desapareció de la iglesia. ¿Por qué? Porque dice: no, es que ya no tengo tiempo para ir, tengo tantos negocios. Y entonces cuando tiene de todo dice: ya no me falta nada, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué me voy a arrodillar? Si ya no me falta ni para nada, todo tengo cubierto, no falta nada. Entonces creen que en su fuerza, hermano, hay mucha gente ahí así. Pero cuando Dios, hermano, ¿por qué Dios tenía esa relación con David? David era rey. David había acentuado su reino, había tenido propiedades, había tenido caballos. El tipo, hermano, pero tenía una relación con Dios. Él le dijo: Señor, si tu presencia no va a estar, no quiero nada. Moisés decía: Señor, no quiero la tierra prometida si tú no vas a estar. ¿De qué me sirve esa casa si tú no vas a estar en esa casa? ¿Para qué me sirve esa cuenta de banco si tú no vas a estar? No tiene sentido. Las cosas, hermano, si para ti es importante las cosas, está bien, pero a mí no. Si Dios no va a estar, no lo quiero. Si para hacer una piedra de tropiezo, no lo quiero. Sacaba mi presupuesto dentro de lo que vamos a hacer la visión, y no tengo el presupuesto para una casa. No pensé, ayer conversando con él me dije:
me dijo, ¿y usted, qué va a hacer para usted, pastor? Me dijo, y cuando me dijo, ¿verdad, no? Voy a pensar en comprarme algo, le dije así. Porque yo estoy creyendo, hermano, en el sueño de Dios. Por eso cuando yo le hablo de la llave de la prosperidad, antes de hablarle de eso, el domingo pasado le hablaron de la llave de la oración. Y como yo le decía, ¿no? Si usted no le gusta hablar con una persona, le fastidia, y te molesta, es porque no te gusta pasar tiempo con esa persona. ¿Te molesta, Fernando, pasar tiempo con tu esposa? ¿Te aburre? Tú llegas a la casa, ay, tengo que escucharla otra vez, esa loca. ¿Así dices tú? No, hermano. Él va bien, quiere llegar temprano para hablar con su esposa, para pasar tiempo. Por eso la gente que dice, ay, tengo que orar. Cuando tú dices eso, mírate al espejo. Porque cuando una persona está enamorada, busca un chamullo, cualquier cosa, hermano, para hablar con esa persona. Busca un pretexto. ¿Tú buscas un pretexto para tener tiempos con Dios? Porque cuando tú no tienes tiempo, es que se volvió una religión, hermano. Por eso es importante. Y Dios te puede dar esta llave. Yo he visto gente que Dios le ha dado prosperidad, pero al final se han perdido. Por eso mucha gente dice, no, Señor, dame lo suficiente. No, yo no. Yo tengo mucha gente que ayudar, muchas cosas que hacer. Yo no puedo. Agur decía, no me des mucho para blasfemar, ni me des poco no me des mucho para abandonarte, olvidarme de ti, ni me des poco para blasfemar, dame lo suficiente, decía Agur. Y tremendo pensamiento para mucha gente. Ese hombre definía su relación por el nivel de bendición que recibe. Si me das mucho, te abandono. Si me das poco, te maldigo. No, ¿por qué? Más bien, si me das mucho, te amaré más, Señor. Y si no tengo mucho, te seguiré amando. Porque mi relación contigo no depende de lo que tengo. No depende de lo que me das. Ni me importa. Hay gente apegada, hermano, a sus cosas, apegada. En segundo lugar, dice la palabra, ¿cuántos quieren bendiciones hasta que sobreabunda? Como dice la Biblia, dice, dice, y abriré la ventana de los cielos y te bendeciré hasta que sobreabunde. ¿Cuándo quieren bendiciones hasta que sobreabunde? Esta es la llave. Te meten en el huequito y hace así, ¡cra! Dice la palabra, trae tus diezmos al alfolí. Hay alimento, pruébame y yo te abriré las ventanas de los cielos. Y en tercer lugar, ¿cuántos quieren cosechar generosamente? Segunda de Corintios 9:6. Segunda de Corintios 9:6. Mire lo que dice la palabra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, ¿cuántos quieren cosechar generosamente? ¿Cuántos quieren cosechar generosamente? ¿Qué tienes que hacer para cosechar? Sembrar. La palabra sembrar generosamente en Corintios está hablando de las ofrendas. Saben, ahí hablé con unas personas y me dice, no, ya la iglesia no debe diezmar, porque se diezma el pueblo de Israel. Solamente los del pueblo de Israel deben llevar sus diezmos al templo, dicen.
Y yo le dije, por eso estás mal. Porque nosotros no pertenecemos a la religión evangélica. Nosotros seguimos perteneciendo al pueblo de Dios. Y a nosotros nos atañe, hermano, los diezmos. Claro, si tú tienes tu religión, no diezmes. Porque lo que detenía a Dios con su pueblo era una relación. Dios no le puso un revólver, hermano, a Abraham en su cabeza y le dijo, tráeme los diezmos. No le dijo así. Dice que Abraham de su corazón llevó a Melquisedec y le diezmó de todo el botín que había recibido. En todo el Nuevo Testamento usted va a encontrar estos pasajes bíblicos, lo vamos a ver en la noche. Cuando tú no das, cuando tú no diezmas, cuando tú no siembras, ¿qué estás haciendo? Muy bien, ¿qué estamos haciendo? Se está cerrando la puerta. Tú mismo lo estás cerrando. Aunque metas tu vaso, ¿que va a salir o no va a salir? Va a salir. Para que las finanzas se suelten sobre nuestras vidas, al mismo tiempo, hermano, Dios da la orden para que se cierre la puerta de los cielos. ¿Por qué? Porque nosotros, al no hacer este principio, fíjese, está conectado a ¿está conectado a qué? Diga conmigo, está conectada a la obediencia. Fíjate, por eso, si tú no tienes esa llave de la obediencia, te va a costar. Te va a costar, ¿cómo se llama? Diezmar. Ayer le decía a la iglesia, ¿no? ¿Por qué, hermano, los demonios se metieron en los chanchos? A los demonios les gusta un lugar limpio o un lugar sucio. ¿Por qué se metieron en los chanchos los demonios? Porque los chanchitos, hermanos, son cochinos. Y la Biblia dice que no debemos comer carne de cerdo. Es un mandamiento. Hermano, mi mamá tenía una chicharronería y yo sufro de verdad. Se ríe la hermana, en serio, yo sufro porque... En serio. Pero la palabra establece que no debes comer carne de cerdo. Pobre nuestro hermano que viene de su chicharronería, ¿no? Los impíos que coman ahí, hermano, lo que vayan todos, no mentira. Pero de verdad, la palabra establece que no debes comer carne de cerdo. Son mandamientos. La palabra dice que tienes que separar un día para servir al Señor en la casa. ¿Por qué trabajas de lunes a domingo? Por eso la gente desobediente no puede entrar en el reino. Feliz anda en su religión evangélica, pero no puede entrar al reino de los cielos porque le cuesta obedecer. Y la primera puerta que debe sortear para entrar se llama obediencia. Y por eso, hermano, es más fácil vivir en la religión que vivir en el reino. Si tú no traes lo que a Dios le pertenece, le estás robando. Si tú traes una parte de lo que Dios te ha demandado, ¿qué cosa estás haciendo? Lo estás estafando. Y si, hermano, nosotros hacemos eso, la Biblia dice, maldito serás con maldición.